Hola, yo soy Gerson Daniel y este es un programa especial que hemos creado para el Día de la Madre con el fin de bendecirte, dando testimonios de vida, el paso por el Señor, lo que Dios representa para una mujer y su fe. Hoy tengo una invitada súper especial. Esta mujer se ha dedicado a la enfermería toda su vida, pero también se ha dedicado al ministerio del Señor, un llamado a la intercesión profundo durante años. Podríamos decir que es una mujer que se dedicó al ministerio de la mujer, es decir, al ministerio de restauración, de reivindicación de la mujer en diferentes proyectos, pasando por Cristo a la mujer agredida, Mujeres sin Fronteras, Asamblea Legislativa y otras tantas cosas que ella pudo hacer en el Señor, predicando con denuedo su palabra y el Evangelio de Cristo aquí en Costa Rica de manera muy especial. Les hablo de mi mamá, Gloria Rodríguez. Mamá, ¿cómo estás? Bien, Gerson. Muy contenta de estar aquí en esta entrevista con vos. Qué bueno, qué dicha que pudiste sacar el espacio, el tiempo para poder estar en esta conversación amena que vamos a tener. Y bueno, es que para nadie es un secreto, todos los hijos siempre admiramos a las mamás por una u otra razón, múltiples razones. El caso de mi mamá no es la excepción. Yo he visto su vida, su trayectoria, su ministerio, lo que ella ha hecho y su testimonio. Y muchas de las cosas que ella ha hecho, yo soy el fruto y el resultado de lo que ella sembró en mi vida. Y por eso es que creo que estas entrevistas, una entrevista como esta, te puede bendecir la vida, te puede cambiar el panorama, te puede llenar de mucha fe, de optimismo y de esperanza. Y quiero comenzar, mamá. Vamos a hacer un repaso por toda tu vida. No vamos a dar fechas, ya después de cierta edad a las mujeres les ocultamos la fecha, pero sí vamos a repasar tu vida, tu trayectoria. Empecemos por una anécdota que yo recuerdo, que siempre me cuentas de cómo mi abuela, Luz, pues antes de que nacieras había una situación difícil, una situación económica complicada. Las posibilidades para nacer en un lugar adecuado eran complejas en ese embarazo, pero Dios abrió una puerta y creo que fue en el Hospital Clínica Bíblica. Quisiera que me cuentes un poquito cómo pasó todo eso. Sí, en efecto, la situación era difícil, sin embargo, y era un embarazo de alto riesgo porque ella no era una mujer joven, era una mujer ya de unos 38 años y era primigesta. Wow. Sin embargo, Dios abrió una puerta especial allí en la clínica bíblica. Lo más grande, Gerson, es que años después yo me vine a dar cuenta de que la persona que me trajo al mundo era una misionera que había venido muchos años antes al país a evangelizar el país. Ella me hablaba de la doctora Mary Cameron. Todos los que conocen la clínica bíblica saben de ella. Ella hizo la cesárea para que yo naciera. Entonces, yo veo la mano del Señor allí, en eso, desde antes, sin conocer ella al Señor, sin conocer nada de Dios. Ella, en su temor al embarazo y a perderme a mí, me entregó sin nacer al Salvador del mundo. Wow, qué tremendo. Eso es maravilloso y es tremendo porque los que no conocen a mi mamá tal vez no lo sepan, pero mami nace en un hogar católico, en un hogar altamente religioso y una familia muy creyente en el catolicismo. Y yo amo a la gente católica, créanme que la amo y la respeto, pero creo que todavía hay algo de luz que se les puede presentar aún en este tiempo sobre muchos temas. Y mami, pues naciendo en un hogar así, tenía mucha falta de luz, falta de conocimiento y aún así desde su nacimiento ya Dios la tenía predestinada para algo importante. Recuerdo también otra anécdota, eras pequeña, eras una niña y me dices que estabas en una iglesia y que algo pasó y saliste corriendo y dices, yo no quiero más de esto, yo no quiero, y no tenías mucho conocimiento de Dios en aquel momento, pero rechazas todo aquello que sucedió. Me gustaría que me cuentes un poquito de esa Sí, experiencia también. esa experiencia fue que me hicieron caminar en romería y los pies se me hicieron vejigas en los pies, no podía caminar me sentía muy mal por el dolor en los pies, estaba pequeña, ¿verdad? Entonces, cuando llegué, me enojé y dije, no quiero volver nunca más aquí, siendo chiquilla, ¿verdad? Pero también, Gerson, aparte de eso, hubieron muchas manifestaciones de Dios que ahora ya uno que conoce al Señor
uno dice, caramba, Dios siempre estuvo, porque ella me decía, no tengo dinero para tal cosa. Y ¿cómo hago? Decía, para la escuela, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para lo otro? Y caminábamos por algún lugar, de repente venía un billete volando y le pegaba en los pies. De la nada, ¿verdad? Qué tremendo. De la nada. Y así, cosas sobrenaturales. Yo tuve todos los juguetes que quise, aún siendo ella una madre soltera, porque soy hija de madre soltera. Toda la ropa que quise, ella era modista. Entonces me hacía ropa muy linda. Y siempre, siempre, en el momento preciso, cuando le estaba faltando todo, algo se movía y aparecía. Pero no conocíamos al Señor. Wow. Yo menos porque yo era una niña, ¿verdad? Y sí vi la mano de Dios protegiéndome muchas veces. Tenía algo desde pequeña que lograba captar en las personas que se me acercaban peligro. Y recuerdo una vez nos habíamos ido a vivir a San José y yo venía para la escuela Pilar Jiménez, que era donde habíamos vivido antes, y tomo el bus. Cuando me voy a bajar, veo que se va bajando la gente y empiezo a ver al chofer con el cobrador aconsejándose. Y solo había un señor en el bus. Y yo inmediatamente pensé que cuando ese señor se baja, si se baja antes de mí, yo me bajo del bus. Me tiro como sea, pero aquí no me quedo. Y había mala intención en los tipos. Cuando el señor tocó el timbre, más se reían. Yo me le pasé por debajo de las piernas al hombre y me bajé. Qué tremendo. Porque logré captar, ¿verdad? Lo que se estaba moviendo. Eso no lo capta cualquier persona. Sí, son cosas que desde joven yo veo que Dios va dirigiendo tus pasos, dirigiéndote la mano para llegar a un buen término. En todo eso yo recuerdo mucho que lo que decías de mi abuela. Mi abuela era una mujer que siempre pasaba estresada, angustiada por las cosas, pero Dios le proveía a ella de una manera especial. Y aunque mi abuela no tenía mucho conocimiento, sí estaba llena de mucha fe y siempre nos enseñó que había que creer contra toda esperanza. Y eso es algo que mi abuela siempre nos decía: hijito, usted puede, inténtelo. Creo que ella te transmitió mucho ese carácter y ese impulso por seguir adelante a pesar de su falta de conocimiento en muchos temas espirituales. Ahora bien, llegas joven al hospital, al San Juan de Dios, te formas como profesional y empiezas a ejercer ahí con varios compañeros, con varias personas. Pero en el año 77, creo recordar, y tal vez me ayudas ahí con un poquito con las fechas, creo que ahí hay un sacudimiento del Espíritu Santo en Costa Rica, porque no creo que haya sido la única. He escuchado a varios hombres de Dios, inclusive también puedo hablar de mi papá. O sea, hay un montón de gente que en el año 77 viene a los pies de Cristo. Hubo como una especie de avivamiento aquí en Costa Rica. ¿Qué pasó contigo en aquel año? Ese año 77 hubo un movimiento muy fuerte que se llamó la Renovación Carismática Católica. Ah, tremendo. Ajá, vino un sacerdote, Darío Betancourt, muy usado por Dios, con don de ciencia, y habían muchas sanidades, muchos milagros. Yo empiezo a ir con una compañera que me invita porque andaba un dolor fuerte en la columna, pero en esos mismos años, yo no preciso el año exactamente, mi concuña dice que ella cree que fue entre el 78 y 79, viene el hermano, el evangelista Gigi Ávila, a Costa Rica, sí. Ajá. El puertorriqueño, ¿no? El puertorriqueño, sí. Mami ve en el periódico que viene un hombre que fue fisioculturista y que ahora, que estuvo en silla de ruedas y que ahora Dios lo usa haciendo sanidades y milagros. Y me dice que vayamos. Y yo voy con ella. Claro, el lugar estaba lleno. Sara dice que fue en Plaza Vique, yo no recuerdo, no preciso, ¿verdad? Pero sí fuimos. Y lo más grande es que cuando él hace el llamado, yo no entiendo nada de lo que dijo. Si me preguntas en este momento qué digo, de qué habló, como dice la palabra, cerrado el entendimiento. Y ya hace el llamado, yo me quedo sentada y lo vuelve a hacer y yo me quedo sentada porque no entiendo qué es lo que él está haciendo. Y él sigue llamando y en una
ya nadie más pasa y una se para y dice, en el nombre de Jesús, levántate ahora. Y fue como que me pusieron un resorte, me paré y me fui para adelante. Hice la oración, pero no supe qué había hecho. Lo único que yo sentía era un fuego en el cuerpo que me estaba quemando. Me tomaron datos y quedaron de irme a visitar. Aquí estoy esperando la visita. Nunca llegó nadie. Pero, pero por ahí ya empieza el Señor a trabajar. Bueno, eso es tremendo. Gigi Ávila, para los que no lo conocen, pueden buscar biografías de él, datos de él. El testimonio de él es muy impresionante. Un hombre que era súper musculoso, fuertísimo. Termina en una silla de ruedas. Dios lo restaura, lo sana y él se dedica a predicar su palabra. Cuando yo conocí de Gigi Ávila, ya estamos hablando de los años 90, yo era apenas un niño. Y yo recuerdo ya un señor un poco más entrado en años y delgadito. Nadie se hubiera imaginado aquel tipo lleno de músculos que salían en las fotos, pero ese era Gigi Ávila y que Dios lo tenga en la gloria al siervo del Señor, porque fue un instrumento muy usado para avivar en muchas personas. Se puede decir que como un padre espiritual para muchas personas y en el caso de Mami está claro que fue un instrumento para llevarla a los pies de Jesús. Después de que esto pasa con Gigi, bueno, en aquel momento, y eso también es claro, en la época de los 70s, 80s, como que el evangelismo no tenía un seguimiento de las cosas, ¿no? O sea, no era como que te visitaban, te daban seguimiento, ibas a grupos celulares como ahora, había comunidad, congregate en la iglesia, te ubicamos. No había un seguimiento tan fuerte como el que hay hoy. Hoy hay una experiencia ya muy recorrida en las iglesias del Señor y obviamente cuando alguien llega a los pies de Cristo, pues tomas datos, además de que la tecnología facilita muchísimas cosas. Allá no había ni celulares y ni siquiera el Viper existía, que eso hasta los años 90 empezó a aparecer. Entonces, te conviertes y en esos primeros 2 años después de convertir a Cristo, ¿qué pasa con Gloria? ¿Qué sucede con Gloria? ¿Ella qué sigue en la vida? Bueno, sigo llevando una vida normal y de vez en cuando voy a reuniones carismáticas, pero en ese caminar me encuentro con el que fue mi primer pastor, que era amigo mío de la infancia, el doctor Jiménez Gamboa, Álvaro, hoy en la presencia del Señor. El doctor Álvaro, sí, Sí, que Dios lo tenga en la gloria también, un siervazo del Señor y un gran amigo de la familia. y empiezo a ir, pero choco con lo que ellos están enseñando porque yo digo, no son católicos, son evangélicos. Uh-huh. Pero mami insiste en que sigamos yendo porque le gustó. Entonces, en la semana que sigue, yo no quiero ir y me voy para una convocatoria carismática. Y estando allí, orándole al Señor, tengo una visión. Y entonces veo como una roca con una abertura y veo el pastor, pero de espalda, con el callado, y veo que de esa abertura sale agua cristalina y el pastor tiene un grupo de ovejas gordas, blancas y otras ovejas negras sucias. Y entonces las jala, las mete en el agua y conforme las baña, se engordan, se ponen blancas y las traslada a este lado. Y me dijo, y entonces escucho la palabra de Dios interior que me dice, un solo rebaño y un solo pastor. No temas. Sigue allí donde yo te estoy ubicando. Todavía vengo yo y hay una compañera que era muy metida dentro de la religión y cuando se da cuenta me dice, no, qué bárbara, vamos a hablar con el sacerdote. Teníamos una amistad muy grande, un sacerdote de apellido Tamayo, no me acuerdo el nombre. Y entonces me lleva donde él para que él me diga que no vaya más. Y cuando él me pregunta y yo le cuento, me dice, siga yendo ahí está su bendición. Qué tremendo. Qué ¿Verdad? poderoso que hasta un mismo sacerdote se da cuenta de que hay algo poderoso de parte de Dios y él no estorba al Espíritu Santo. Me parece pensar y ver en Gamaliel, cuidado de estos varones galileos, cuidado, hoy estábamos yendo contra Dios y no contra los hombres. Hace una advertencia fuerte. Me parece que este sacerdote está haciendo lo mismo. A ver, cuidado con lo que está sucediendo, ¿no? Sigue ahí, si el Espíritu Santo te lo dijo, camina y sigue por ello. Ahora,
después de este pequeño impasse con este sacerdote y siguiendo, y esta amiga que aparece de repente, yo creo recordar, un escenario donde pues pasa algo que no sucedía en aquel entonces. Creo que es un bautismo en las lenguas del Espíritu. Quisiera que me narres un poquito qué fue lo que ocurrió, cómo pasó aquella locura que en aquel momento era impensado. Hoy, de hecho, se nos ataca a muchos grupos cristianos por esto y hay pastores que se atreven a decir, si no hay nadie que interprete, entonces eso es falso. Pero en aquel momento lo de las lenguas ni siquiera era algo que se moviera o existiera. Ahora que existe, más bien parece que hay como demasiado y como un abuso. Pero entre todo ello, el punto es que quiero que la gente que me está escuchando se ponga en el contexto de que en aquel momento no había el tema de lenguas del todo, era muy poco, era nulo y no había nada. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces, y es que es tremendo eso, Gerson, porque el Espíritu Santo no tiene barreras de ninguna clase. Si nosotros vemos en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, no fue a las sinagogas, ni fue al templo. Fue a un aposento alto donde habían 120 personas, incluyendo María, madre de Jesús, ¿verdad? Claro. Y los apóstoles. Pues yo estoy con esta misma compañera en la capilla del hospital, a la parte alta, en el mezanín, porque fuimos a orar, porque a mí me dolía la columna. Es decir, en el Hospital San Juan de Dios hay una capilla donde la gente puede ir a tener intimidad con Dios. Sí, y hay un mezanini dentro de esa capilla donde estaban ustedes dos. Sí, tu amiga esta que te llevó con el sacerdote, sí, y vos. En el último piso, ¿verdad? Ahí está el mezanini. Entonces, como trabajábamos en maternidad, entramos por ahí, por la parte de maternidad a la capilla. Y ahí nos arrodillamos y empezamos a orar. De repente vino y me tomó en lenguas y yo empecé a hablar lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. Y era como que me habían metido en un río empapada, pero a la vez de que hablaba lengua yo pensaba, ¿ahora qué hago? Yo no sé si esto es francés, inglés, portugués o qué es, pero estábamos trabajando y ahora como no me puedo hablar español para ir al trabajo, ahí cerca, ahí estábamos en una de los salones que era de abortos espontáneos y también provocados desde aquella época, ¿verdad? Pero no podíamos ir, los pacientes estaban seguros solos. No, yo no entiendo, ahorita no entiendo. La cosa es que pudo haber pasado como una hora en eso. Y cuando ya yo pude hablar mi idioma, y ahora sí corramos porque nos van a dar una reprendida, nadie nos había echado de él, ni nadie se ha dado cuenta que no estaban. Vaya, eso es tremendo porque veamos el contexto, estamos ya casi que en los años 80, ¿no? A principios, por ahí, o todavía estamos en los 70 y tantos. Como, sí, como un poquito más antes, como entre el final del 78 y principio del 79 o mediados del 79. Imagínense, y pasa esta escena, esta situación, que ellas dos, partamos del hecho que no son evangélicas en este momento totalmente, sino que están en grupos carismáticos y les sucede este tema de las lenguas a las dos, están solas, se pasa el tema de las lenguas, inclusive están laborando, solo fueron un rato a orar y sucede todo este asunto, todo este zambumbio. Fuimos el tiempo del desayuno. Imagínense, en el tiempo de la mañana, en el tiempo del desayuno. Tomando ese tiempo. Y tomando el tiempo del desayuno y pasa todo esto y no hayan ni cómo devolverse porque no pueden hablar en otra cosa que no sean las lenguas del espíritu. Es una experiencia simplemente extraordinaria. Ok, pasa esta experiencia, esto ya te va marcando una ruta de por dónde te está llevando el Señor y a qué te está llevando. ¿Cómo es entonces que vos, mami, llegas ya entonces a consolidarte como cristiana, entonces ya a entrar en un camino diferente a lo que venías haciendo? Sí, bueno, ya donde Álvaro empiezo a recibir la palabra, entonces yo, como soy un poco escéptica, empiezo siempre has sido más estudiosa y menos creyencera, siempre has sido como cautelosa, sería la palabra correcta. Sí, ¿no? Sí, no me voy de golpe, ni si alguien me da una palabra tampoco me voy de golpe, primero analizo y todo, y empiezo a anotar todo lo que él predicaba para ver si me estaba diciendo la verdad o no. Compararlo con la Biblia. Sí, y entonces empecé a tomar la Biblia
y a revisar concordancias de un lado para otro, y ahí es donde el Señor me agarra, porque entonces ya no había vuelta para atrás, ya el Señor ya estaba operando, ahí ya me estaba enseñando, empieza a traerme revelación, empieza a venir la voz interior de Dios, empieza a venir, como dice la palabra, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Empiezan esos ríos de agua viva a fluir, ese amor por la gente, ese perdonar a toda la gente que había hecho algún daño y a transmitir a los otros lo que yo estaba sintiendo, a comunicarle a los otros, a hablarles y a predicarles el Evangelio con la poca herramienta que tenía, pero, pero fluía, la gente me escuchaba, la gente me oía. Y en ese lapso vivíamos en Guadalupe y a mami se le antoja porque dejan al frente de la casa de nosotros otra casa. Y ella se le antoja que quiere pasarse a la otra. Y la otra no era mejor que donde estábamos, era diferente. Era una casa de madera, valía lo mismo, pero y estaba alfombrada. Pero fíjate que esa casa era un allí de Dios. La tenía el Señor puesta para nosotros. Y allí es donde viene el llamado del Señor. Es en esa casa, recién llegadas, en los años 80, quizás en los inicios. Yo no preciso la fecha, pero me acuesto, ya estoy dormida cuando oigo a voz audible, fuertísimo. He aquí que yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de tierra de pecado y de esclavitud, pero retumbaba la habitación. Eso me causó mucho temor porque la presencia era muy fuerte. Entonces yo tomé la sábana, me la puse en la cabeza y le dije, Señor, no me hables así porque si yo te miro me muero. Fue cuando, entonces, háblame en visión, le dije, hasta eso, en visión. Le dije cómo quería que me hablara. Y vi dos manos que sostenían un libro de color amarillo con letras negras que decía, oración de intercesión. En aquel momento no era como un ministerio o algo que se supiera mucho, simplemente te pasó esa experiencia y era algo que era totalmente nuevo en aquel entonces. Y nuevo para mí también. Claro. O sea, el mismo manto que tenía Gigi Ávila, que era un intercesor. Sí, era un hombre de oración muy fuerte. Muy fuerte, me cayó. Y entonces le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres? Quiero que levantes grupos de oración de intercesión por tu nación y las naciones. Y, pero ¿cómo lo hago? Yo cómo sé que esto es tuyo, todavía uno, ¿verdad? Y me dijo, ve y habla con tu pastor, él te afirmará. ¿Y cuándo empiezo? Primero tienes que pasar un proceso. Hasta eso, ¿verdad? Yo no sabía nada de eso, de proceso, ni nada. Si era ignorante en muchísimas cosas. Y entonces yo voy y hablo con Álvaro y me dice, ¿cuándo? ¿Ya? Le dije, no, me dijo que tenía que pasar un proceso. Y después del proceso él me decía, ¿cuándo? De verdad, en efecto, me dijo, bueno, entonces esperemos hasta que llegó el momento. Y abrimos, empezaron a haber manifestaciones en esa casa. En una de esas manifestaciones yo estaba oyendo en Faro del Caribe un grupo de misioneros que estaban en un lugar donde habían, será nativos, que mataban a los misioneros. Ellos estaban allí cuando oyeron los nativos que vinieron. Y se oyó el ruido, ellos se arrodillaron y empezaron a adorar y le dijeron, Señor, nos mataron. No me acuerdo si comían gente, había canibalismo en ellos. Nos mataron, pero de repente después de un rato ya no los escucharon más y otro día en la mañana cuando se levantaron vio que alrededor de la misión había como que habían hecho alrededor una zanja. Y entonces ellos quedaron intrigados, pero al tiempo se convirtió el jefe de estos nativos y le preguntaron por qué no los habían matado y dijeron, ¿cómo? Si alrededor de la casa había un montón de hombres vestidos de blanco con espadas en las manos. Y entonces dijeron, eran ángeles. Y yo atrevidamente le dije, Señor, ¿por qué esos nativos vieron ángeles y yo no he visto ninguno? Yo quiero ver uno. Y entonces vine y me acosté, pero cuando yo me estoy acostando,
voy a poner los zapatos debajo de la cama, veo las sandalias doradas y la túnica dorada y voy viendo de abajo hacia arriba y donde veo arriba era como sol y tenía una espada desenvainada en la mano. Ah, no, ahí casi me muero. Le dije, Señor, ya no quiero ver el ángel. Claro, fue una experiencia muy fuerte. Porque fue una experiencia muy fuerte. Que también, si lo pensamos, son experiencias que eran poco comunes en el pueblo del Señor y que eran muy, muy nuevas. Ahora, dentro de todo esto, hay dos episodios que yo quisiera tocar, que me gustaría mucho abordar. El primero es sobre la situación del tema de los grupos de oración en el hospital, que también ahí participa nuestro pastor, el hermano Ronnie Chávez, en su momento. Sí. Pero también hay otro episodio donde también tienes una situación en tu tiroides y que Dios hace un milagro. Puedes empezar por cualquiera de los dos, el que Sí. te parezca primero en orden cronológico. Antes de eso, Jesús, tengo que decirte que abrimos los grupos de oración ahí con 7 personas en esa casa. Ajá. Y hubieron manifestaciones muy grandes. En una de esas, en una vigilia, estábamos cantando y empezamos a oír, cantando al mismo tiempo, voces de hombres, audiblemente, todo el grupo lo oyó. De esas hermanas que está viva Zaida, que es enfermera también, ya pensionada, y no sé si Margarita está viva, la otra soy yo, las demás ya todas están con el Señor, sí. Pero por las ventanas corría Flora Arce, que fue ministro también ahí en el Centro Mundial de Adoración, corría y decía, son los ángeles, pero los escuchábamos, pero era tan pareja, aquella sinfonía tan perfecta. ¿Qué era lo que cantaban? Yo recuerdo que era algo como Me Liberó o algo así, ¿verdad? Me rompió las cadenas. Me liberó. Esa. Rompió las cadenas, me liberó. Creo que esa era la canción, ¿verdad? Esa era la canción, sí, esa era la canción. Y allí mismo, ellas, las hermanas, en medio de ese ir y venir, ellas empiezan a orar para que Dios me dé una casa propia. Y el Señor se empieza a mover de tal forma que me conectó con la secretaria del gerente médico de la caja. Siempre han habido conexiones divinas. Wow. Ella habla con él me entrevista y me aprobaron el préstamo y es esta casa que estamos ahora aquí, que ha sido refugio para muchos porque se abrieron varios grupos de intercesión y el de aquí vino gente con necesidades económicas, vino gente con llamado al ministerio que se levantó. Bueno, aquí fue algo en manifestaciones angélicas una detrás de la otra, pero hablando de eso, en medio de ese caminar, lo del hospital es lo que me estás preguntando, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría que abordemos, como te decía, dos puntos medulares de esa época de los 80s, que es el tema de los grupos de oración, pero también me gustaría que me contes qué pasó con el tema de la tiroides y todo eso. Sí. Puedes abordar cualquiera de los dos que te guste primero o en orden cronológico, como lo recuerdes. Yo no sé qué pasó primero, si los grupos de oración o lo de la situación en la tiroides. No, primero fue lo de la tiroides. Contanos lo de la tiroides entonces. Sin embargo, antes de empezar el grupo de oración ya en los hospitales, como vos decís, inicié junto con Ruby, una de las enfermeras. Ruby. Sí, que era la supervisora del área de maternidad. Iniciamos un grupo de oración en la oficina de enfermería. Ah, vale. Entonces yo lo dirigía y eran como 5 enfermeras, con contraataque, ¿verdad? Pero empezamos... Siempre ha habido oposición. Siempre ha habido oposición. Pero yo me vengo para acá, para esta casa en el 81 y en el 82... ¿A tu casa propia? Sí, a mi casa propia. En el 82, en uno de los grupos, porque no eran solo aquí que estaban, sino que habían en Desamparados, en Guadalupe, habían como 5 grupos. Yo salía del trabajo y me iba a los grupos a orar. Y entonces mami iba conmigo y donde estoy orando, ella me observa una pelotita. Como un nódulo. Sí, en la garganta. Y hasta me detuvo la oración y me dice, espérate, tenés algo ahí. Y le digo, ¿qué? Donde yo estaba orando se me saltó, ¿verdad? Y me dice, ay, tenés que ir a verte eso. Y ya sabes que era muy nerviosa. Sí. Y yo le dije, no es nada. Pero ella insistió que fuera. Bueno, mi abuela siempre muy apercibida, podríamos decirlo, porque era una mujer que, a ver, el conocimiento espiritual tenía mucha falta de todo.
sí, pero era muy sensitiva, sí, percibía muy bien las situaciones, las cosas, las personas, las sabía discernir muy bien, era una mujer muy sensitiva. Entonces, mi abuela Luz es la que te dice, hay alguna caramba ahí en la garganta, ve, revisate porque no me gusta lo que estoy viendo. Es ella la que te sí, advierte. es ella y ella es la que ve. Ujú, Gracias a la oración, ¿verdad? Porque claro, si no, no se hubiera dado cuenta. Entonces, bueno, yo le hago caso y me voy con uno de los especialistas de oncología. Y decime por qué me voy con él, pude haber ido con un cirujano. efectivamente. Y entonces ya él me toca y me dice, mira, te voy a hacer unos exámenes porque si es un nódulo frío, mejor lo operamos. Y me lo hace y me dice, porque ellos pueden parar en cáncer. Claro, Entonces me hace los exámenes y cuando me estoy haciendo los exámenes, el señor me dice, tú has sido pedida para ser zarandeada. qué tremendo. Y Ojo, aquí nadie quiere recibir ese tipo de palabras, ¿no? no, Pero pasa y no solo le habrá pasado a mami, hay ministros de ese Señor a lo largo del globo terráqueo, a lo largo de la tierra, que el diablo quiere zarandear. sí, Eh, y eso no es una palabra solo que no hay fundamento bíblico, es que hay fundamento para esto. A Pedro lo pidieron para eso. Y es algo que nuestro llamado como ministros del Señor, y yo que me privilegio de ser un hombre también que fui enseñado en casa para servir a Dios, yo te digo, mamá, que a veces el enemigo quiere atacarnos, es algo que puede ocurrir. Entonces Dios te dice, tú has sido pedida. pedida para ser zarandeada. Qué fuerte eso. ¿Y qué pasó Y después? digo yo, ay, ya hay señor, ¿y ahora? Y entonces el doctor cuando ve los exámenes y todo me dice, hay que operarte, vamos a programarte. Y me dicen, va a estar todo bien. Y entonces ya me interno, me opera y me hacen la biopsia por congelamiento y no salió nada. Y entonces yo vengo y digo, ¿qué señor? Pues yo no recibí ningún zarandeo. Ya había entregado un montón de gente ahí en esos días, como 3, 4 días que estuve por ahí. Y pasó el mes. Y al mes ya yo ni me acordaba eso. Me llama precisamente Zaida y me dice, Gloria, el doctor quiere hablar con usted. Y cuando yo llego, el doctor, así en seco, me empieza a leer la biopsia. Me Vaya, dice, tenés un cáncer en la glándula tiroides, hay que operar rápido. Y yo cuando él me dijo eso, yo siento que me pegan un golpe por la frente, pero literalmente. Me tambaleé, pero en el momento en que yo iba para el suelo, oigo la voz audible del Señor que me dijo, no recibas lo que la ciencia te está dando, por mis llagas has sido sanada. amén. Qué poderoso. Y entonces, cuando yo salgo del consultorio, Zaida está llorando, me dice, ya le dijo el doctor lo que tiene, le dije, sí, ¿y qué? ¿La biopsia tiene? Yo no. porque, ya, porque había recibido la palabra, porque yo que trabajé en oncología, los pacientes cuando les dan un diagnóstico así, lo primero que hacen es llorar y decir, ¿cuánto me queda? Y no solo eso, mamá. Yo que he escuchado este tipo de experiencias a lo largo de los años, una de las cosas más tremendas es que la gente dice que efectivamente sienten como que les dan un knockout en la cabeza, como Sí, un golpe terrible, como un gancho al hígado. sí. La sensación es simplemente Es un ataque del enemigo. es un ataque, definitivamente. Escuchábamos a este futbolista, Eric Marín, que contaba su experiencia sobre el cáncer y Uh-huh. que le apareció 3 veces antes de quedar totalmente limpio y sano. Y él le atribuye a Dios esta sanidad. Si no han escuchado ese podcast, les invito a que lo escuchen en cualquier momento. Es el episodio con Eric Marín en mi podcast Gerson Daniel Speaker. Vayan y lo escuchen. Pero el caso es que Eric comentaba algo muy parecido a lo que vos decís. Yo sentí como que si se me venía el mundo abajo, como que si me iba de cabeza. Pero en tu caso, no más sintiendo el golpe, viene Dios y te dice, hey, no escuches lo que la ciencia dice, por mis llagas has sido sanado. Es una palabra que te tuvo que haber sostenido Ah, fuertemente, me sostuvo muy fuerte. porque también los que hemos experimentado quebrantos, situaciones, hay momentos donde viene la palabra y el aliento del Espíritu Santo a Uh-huh. decirnos, mira, esto va a pasar, pero tranquilo, yo tengo el control, tranquila, yo tengo mi mano puesta, yo voy a glorificarme en medio de esto. Ok, viene esa palabra del Señor y ¿qué sucede después? Salgo del consultorio y voy caminando hacia la maternidad. En ese momento estaba yo en el banco de leche y otra vez la palabra, el libro, el ayuno escogido por Dios, escrito por mi siervo Gigi Ávila.
Gigi sigue Otra estando vez, presente o una y otra vez en esos sea, primeros 4 años de presente, cristianismo, ¿no? presente, ¿verdad? Y yo no lo tengo, pero voy a ver si alguien lo tiene. Pasa un compañero, porque habían ya varios que eran cristianos. Le pregunto si lo tiene, y me dice, sí, mañana te lo traigo. Y otro día llega él con el libro, y yo empiezo a leer el libro, y leo que Gigi dice, mi mamá era una sacerdotisa del Ministerio de Intercesión. Entonces ahí yo me pongo con los ojos cuadrados, porque y enfermó gravemente de muerte, y yo entro en ayuno, dice, y el Señor la levantó. Y entonces leo que dice, muchos, que no decía textualmente así, porque yo después volví a leer el libro, pero yo vi en letras negras donde decía, muchos siervos de Dios ha sido cortado antes de tiempo porque aceptaron como por un cáncer como voluntad de Dios lo que no era la voluntad de Dios. Entonces yo me arrodillo ahí mismo en el banco de leche y le digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo parta contigo o qué es lo que quieres? Y entonces otra vez viene el Señor y dice, no soy yo quien quiere cortarte, hay otro que quiere cortarte, cortarte a causa del ministerio que he puesto en tu mano, pero vas a orar de esta y de esta y de esta forma y vas a ingresar y te vas a operar. Y yo digo, ¿para qué si me vas a sanar? Porque necesitas credenciales para que el enemigo no te ataque en los años venideros. Es decir, necesitas credenciales para que vean qué importante es esto. Yo he escuchado a diferentes ministros de Dios, Benny Hinn, Joyce Meyer y otros tantos, que hablan, hay veces que la sanidad viene directamente por algo milagroso, algo que sucede, una mano de Dios que interviene, pero yo también creo en la ciencia milagrosa, vamos a decirlo de alguna manera, los doctores también Dios los utiliza para hacer milagros. Más adelante podemos hablar de un episodio de nuestra vida donde algo ocurrió al respecto, pero el punto es que Dios utiliza a los doctores también para hacer milagros, pero también qué bueno que esto que dices, también como credencial de la evidencia de lo que Dios hizo. Porque eso fue lo que pasó en tu vida, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces yo me interno y el jefe del servicio empieza en un estire y encoge y no me quiere anotar para la cirugía. Y pasan los días y los días, y en tanto que esos días pasan, yo entrego almas a Cristo, pacientes moribundos. Hoy entrego uno, mañana se muere. Y claro, era un propósito de parte de Dios. El hombre estaba cerrado y no quería anotarme para la cirugía. Anotaba a todos, tuvo que intervenir la trabajadora social. Y cuando los compañeros, como el Señor me había dicho, que no recibiera, llegaban y me preguntaban que por qué estaba ahí, yo les que qué tenía que decir, yo no tengo nada, yo estoy aquí con un plan y un propósito de Dios. Pero todas las madrugadas, a eso de las 2, 3 de la mañana, yo sentía la mano en la espalda literalmente, que me la pasaba y me decía, no temas, yo te sano. No temas, yo te sano. La víspera de la cirugía, yo estoy orando con el Salmo 91 y siento que unos dedos se meten en mi garganta y arrancan algo. Entonces yo salgo corriendo por toda oncología y digo, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Y las compañeras hicieron ese gesto de que estaba chiblis y dijeron, se volvió loca bueno, sí, pero con un vocabulario propio del hospital, y dijeron, se le corrieron los Bartolos a Gloria. Y entonces, otro día que voy para la sala, el doctor Lobo Hernández, que fue el que me operó, me dijo, yo voy a estar con usted, tranquila, ¿verdad? Y vamos para la sala y en la camilla oigo que me dicen, en la anestesia te mato, maldita. Uf, qué fuerte. Con esas palabras. Entonces yo me senté en la camilla y dije, a mí no me tocas porque yo voy a venir a contarle a mis hermanos la gloria de Dios. Amén. Y la cirugía duró 8 horas, Gerson. Pero sí me quiso matar en la anestesia. Me pusieron un tratamiento al que era alérgico, pero el doctor Lobo no se fue. Estaba ahí, entonces me puso la contra. Él pasó toda la noche vigilándome y amaneció conmigo. Un hombre que no conocía a Cristo y que no era de Cristo, pero como instrumento de parte de Dios. Y cuando hicieron todo, estaba todo negativo, no había cáncer por ningún lado. El doctor Rojas Montero llegó y me dijo, es una autoridad en oncología. Y esta se muere vieja, pero de cáncer nunca. Yo tenía otra palabra, ¿verdad? Que el Señor me había dado. Y en efecto, ya han pasado, eso fue en el 82, han pasado 39 años, ¿verdad? Si no me equivoco, eso. 82, sí, 39 años ya. Estamos en el 2021.
40 años en el 2022, si el Señor lo permite, y vamos para allá Ajá, después de eso. Bueno, Dios te sana, este es un episodio tremendo, sí. pero ¿qué más ocurre ahí? Entonces ya después viene en ese lapso de que me llaman de la Asociación Cristiana de Empleados de la Caja, que empezaba apenas Era Socrip. sí, que empezaba apenas a formarse un grupo que quería, con una visión de abrir grupos en los hospitales. Y entonces yo digo, voy a orar a ver qué es lo que Dios quiere, porque yo tengo un llamado, yo estaba enfocada y nunca me he desenfocado de que mi llamado era con la intercesión, pero el Señor me indica que vaya y voy, y estando allí estamos en adoración, cuando siento como un remolino que me agarra y me da vueltas, y cuando nadie se caía, doña Gloria se cayó. Caí al suelo, y ahí en el suelo siento que me pone en el estómago algo pesado, como de hierro, como en la boca, entre la boca y el estómago y el estómago. Y viene la voz del Señor. Gente que no te conoció y que no conociste, correrán en pos de ti por causa de mí que te honraré. Toma el reto. Entonces el reto era ser parte de la junta directiva de Azocric en aquellos momentos, en sus inicios, y abrir la obra en el San Juan de Dios, donde ya habían hombres peleándose por el lugar, y además de eso todos querían ser pastores ahí. Y les van a poner una mujer, ya enviada por la Junta. Y claro, ninguno me apoyaba, solamente un hermano. Entonces con ese hermano empezamos en el parque de la consulta externa a orar él y yo juntos, porque no había nadie más, orar por el proyecto. Gerson, pero yo soltera y él casado, yo decía, aquí en el hospital nos van a hacer papilla, nos van a comer. Y yo decía, Señor, tienes que hacer algo. Que es un ambiente bastante, de hecho, nocivo, el Sí. tema de los hospitales, no San Juan de Dios como tal, sino que es un ambiente muy difícil para el empleado muchas veces, en muchos aspectos, porque se mueven muchas cosas, promiscuidad, situaciones, Sí, todo. Y de si, todo, ¿no? si allá ven una pareja junta, entonces ya piensan que es que andan juntos, ¿verdad? Claro. Nadie sabía que era que estábamos orando. Y Es como Jesús con la mujer samaritana, o sea, sí. los encuentra solos y Dios estaba haciendo algo ahí especial. Entonces empezamos a orar, todos los miércoles orábamos en el parque, y ya se nos arrimó con 2 hermanas más, y ya después vinieron hasta formar un grupo de 7, entonces nos pasamos al comedor de empleados a orar ahí. Y ahí un día voy pasando yo vean, todos los años que tenía trabajando me he dado cuenta que había un auditorio en el hospital, y voy pasando con una compañera y me dice, mira, vamos por el auditorio. Y yo, ¿el auditorio? ¿Cómo que no sabes dónde está el auditorio? No. Y vamos y veo el auditorio y yo quiero entrar para ver. Y entro, y en el momento en que entro digo, aquí es el lugar donde nos podemos venir. Hay que ver cuáles son los trámites, ¿verdad? Y entonces ya le digo al grupo que vamos a pedir el auditorio, y me dijeron, ¿usted está bien de la cabeza? Era una locura, era un disparate. Era una locura, porque era un lugar para 300 y resto de personas. Y era universitario y era de la caja también, pero no se, era intocable. Pues. Y digo yo, bueno, voy a hablar, y me voy y hablo con los hermanos, perdón, de la Junta, y con la persona que había iniciado la visión de Azocrip, que era Manuel Mora, un hermano del México. Y ya cuando le cuento a él, me dice, hagamos la carta, yo te la hago. Y se la mandamos al doctor Valverde Acosta, que era el director en aquel entonces. Y le pusimos que en vista de la situación que se estaba viviendo, la droga, la brujería, todo lo que se estaba viviendo, éramos un grupo de oración y queríamos tener un tiempo ahí en el auditorio, que si nos podían facilitar los miércoles para... ¿Y qué crees? Le dio el visto bueno al doctor. Vaya. Y nos fuimos a la primera reunión con 11 personas. Y empezó a crecer eso. Y empezaron a traer los pacientes. Y empezó un mover tan fuerte en el hospital que yo puedo testificar que vi pacientes levantarse de las sillas de ruedas, cánceres desaparecer, gente convertirse. Se convirtieron un montón de compañeros
Entonces ahora teníamos un grupo grandísimo de oración, nos reuníamos a hacer oración, muy compacto el grupo, hombres y mujeres, íbamos por los salones, le predicábamos a los enfermos en tiempos de almuerzo, en tiempos de desayuno, no almorzábamos, no desayunábamos, nos quedábamos después de las horas de trabajo. Algo especial, el Señor se movió en ese hospital en ese tiempo. Inclusive yo recuerdo los nombres de los pacientes que fueron sanados y había un paciente, don Francisco, un venezolano, con un cáncer en el cuello, sin posibilidades de nada porque había avanzado por todo lado, tenía un hueco en el cuello, estaba cubierto con una gasa para tapar, ¿verdad?, aquella abertura. Y los compañeros me dijeron que fuéramos, que él era bautista, el Señor, que quería que oráramos. Y entonces yo llegué y dije, en el nombre de Jesús sé sano, y me fui. Y otro día vinieron los compañeros corriendo. Usted no sabe lo que pasó, hermana, ¿qué pasó? Ya que amaneció sin nada, la piel normal. O sea, un milagro. Sí, especial de parte de Dios. Especial. Y el doctor inclusive le dijo, ay, usted debería escribir esto porque esto es un milagro, esto nunca se ha visto. Y tenía un terreno muy grande, en la casa de él fuimos y bautizamos gente que se había convertido en el hospital. Y no solo bautizamos gente, el bautista fue lleno del Espíritu Santo con manifestación de lenguas. Fue algo muy fuerte, Gerson. Él es uno de esos casos. Después otra señora, Ligia, la abrieron para operarla sin saber. Creían que la vesícula estaba invadida de cáncer, el doctor de la Fuente. Volvió a cerrar porque, como era en estómago, para reunirse con los oncólogos y volver a operar. Entonces me dijeron los compañeros que fuéramos a orar por ella, que la señora estaba muy triste, la entregamos a Cristo, oramos por ella y hicieron la segunda cirugía con los oncólogos y ya no había nada. Tremendo. Había Poderoso. desaparecido. Había desaparecido. Dentro de todas esas experiencias, mamá, que has contado, uno también ve que hay experiencias donde Dios dice, a este lo sano, a este me lo llevo. Y a mí me ha tocado también, como sirviendo al Señor, ver ese tipo de cosas. Uno respeta la voluntad del soberano de la creación y no contradice ni contiende con lo que ya Dios decide sobre la vida de una persona, sino que uno trata de encontrar en todo aquello propósito, de igual forma. Sí. A mí me gustaría que me puedas comentar un poquito, y para todas esas personas que han tenido la gentileza de todavía llegar hasta acá y escucharnos, porque todavía nos quedan unos 13, 15 minutos de entrevista más o menos. ¿Qué le puedes decir a todas esas personas que están pasando por una situación compleja, difícil, donde la sanidad parece no llegar, donde no entienden lo que está pasando? ¿Cómo hacer para afrontar esos tiempos de dificultad? Ya sea que Dios vaya a hacer su obra o ya sea que les toque partir, pero el proceso como tal, ¿cómo llevar el proceso? Mira, en medicina siempre se dice que mientras hay vida hay esperanza. Entonces la esperanza nunca se debe perder. Pero también hay que entender que hay momentos en que Dios toma decisión. Acordate aquel libro del doctor Don, de Enfoque a la Familia, ahorita no me acuerdo el nombre, donde que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese es Rick Warren. No, es el doctor de Enfoque a la Familia. ¿Cómo es que se llama? Dodson. El doctor Dawson, sí, cierto, Sí. el doctor Dawson. De Enfoque a la Familia. Hay cosas que no tienen sentido para uno. Sin embargo, creo que es Jeremías o Isaías 57:1, que habla del descanso, ¿verdad? Estás hablando del doctor Jace Dawson. Sí, ese. Y no hay sentido para nosotros, pero hablando de eso que decís, cuando yo trabajo en la unidad de quimioterapia, muchos pacientes se sanó. Cuando los lograba por ellos, pacientes que estaban ya en paso de muerte. Y entre ellos hay un paciente que me pidió oración y se entregó a Cristo. Y se le desapareció el abultamiento, pero le volvió a aparecer. Entonces cuando él viene donde mí y me dice que ore, y yo voy a orar por él, el Señor me dice, él no tiene fe para ser sanado. Háblale de resurrección porque él se va.
Y entonces yo le hablo a él sobre la resurrección y todo eso. Y pasan los días y a los días él vuelve y me llama y me dice, el Espíritu de Dios me habló. Una persona que se acaba de convertir. Yo me voy. Y mi nombre fue. Lo único que les pido es que me apoyen y me ayuden a mi esposa porque ella no ha aceptado la realidad. Pero yo estoy en paz y tranquila. Él está como en paz y tranquilidad, ¿no? Sí, en paz y tranquila. Él estaba así. Y así yo vi infinidad de pacientes levantarse unos y otros partir con el Señor. Pero partieron con el Señor. Los entregamos a Cristo y partieron con el Señor. Hablando de eso, también ya pensionada, estuve trabajando un tiempo en el Hospital México llevando pacientes a Cristo y predicando y orando allí. Más o menos por ahí, todo ese tiempo fue glorioso. Y en medio de eso también yendo por medio de los compañeros que me invitaban a lugares. Estuve en Esterillos. El Señor me habló de hablar sobre las manifestaciones del Espíritu Santo y los dones de lenguas porque no los tenían. Y toda la iglesia pasó al frente y fue llena del Espíritu Santo, hasta el pastor, ninguno tenía el don de lengua. Nada más que con esa palabra. En otro lado que fuimos a un lugar allá, a Vuelta de Jorco, de Jocotal, de Acerrí, allí lo que me habló el Señor fue dar el testimonio de mi sanidad, que eso fue tan tremendo que la gente caía, los niños pasaban al micrófono profetizando, hablando lenguas. Fueron experiencias experiencias muy fuertes, Jesús, muy fuertes. Claro. Bueno, todo eso a mí me impresiona Uh-huh. muchísimo, porque es toda una vida que yo no vi, Sí. que yo me perdí, pero yo la segunda parte de la historia me la tiro completita. Ya yo tengo 32 años de edad, imagínense, señores, 32 añitos, y dentro de todo eso que uno ve, que uno vive, que uno experimenta, eh, caramba, hay un montón de detalles que a uno se le pueden escapar, se le pueden ir, pero que yo sé que podrían enriquecer la vida de muchísima gente. Eh, ya cuando ya nacemos, Casiel y yo, ya como que el ministerio no solo es afuera, sino que hay un ministerio en la familia, en la casa, Uh-huh. y vemos muchas experiencias de parte de Dios, lo de mi hermano, lo de mi papá, todo eso son experiencias muy interesantes, pero yo quiero rescatar dos episodios donde el Señor te usa, porque la gente que no te conoce, mamá, no dimensiona lo que también representas para tu casa, y yo creo que cualquier ministro que me esté escuchando, cualquier persona que me esté escuchando, si usted sirve al Señor en lo que sea, es importante que entienda que los mayores milagros uno los ve en la casa Uh-huh. también, y que uno no puede servir al Señor si en la casa usted no hace las cosas también bien, Uh-huh. de manera diligente. El apóstol Pablo mismo también lo señala en la palabra del Señor. Pues quiero hablar un episodio, es el episodio de mi hermano. Cuando yo nazco y empiezo a crecer, vos te das cuenta de que algo con mi hermano no anda bien. Uh-huh. Y es en la dinámica, en esa interacción que hay entre mi hermano y yo, donde, bueno, vos siempre dijiste que yo era muy vivo, que de Sí. todas maneras ya de por sí era vivo, pero que con respecto a mi hermano, entonces la diferencia sí era más que notoria de que algo no andaba bien con respecto a él. Quiero aclarar que yo soy el menor, yo soy el segundo. Entonces mami con Jaciel solo, siendo mamá primeriza y novata, inexperta, no se podía dar cuenta, pero cuando llego yo, ahí se da cuenta de toda una situación que hay con mi hermano. Quisiera que me comentes un poquito sobre eso, sobre esa situación, y que me contes de Sí. verdad sobre ello. Bueno, Jesús, acordate que a mí Dios me habla mucho por sueños y que todos los sueños se me cumplen, que vos decías, con mami no se puede porque todo se lo revela el Señor, ¿te acordás? Y Jaciel estuvo, por medio de un sueño me di cuenta que Jaciel se iba a enfermar y cayó grave en el hospital de niños. Bueno, el Señor lo levantó, ese es otro episodio de sanidad en Jaciel. Pero cuando vos venís y yo te digo, ¿cómo se llama usted? Y usted me decía, Gerson, y me alcanzan las sandalias y me las calzaba. Y cuando yo le decía a Jaciel, ¿cómo se llama usted? Entonces Jaciel me decía, ¿cómo se llama usted?
alcánceme las sandalias, alcánceme las sandalias. Entonces, Qué no, fuerte. A mí, mami lo cuenta así, pero a mí hasta que se me devuelve la cinta, sí, lo de Jaciel es tremendo, efectivamente, y yo tuve también que lidiar con eso un montón. Él no puede, tuche, él no quiere, yo recuerdo todo sí, eso. cuando tome, tuche, no quiere, no le gusta, no sabe. Hablaba en tercera persona, ¿verdad? En tercera persona. Y entonces yo empiezo a notar que el niño que había ido siguiendo las etapas normales, pero hay algo que no es normal. Y Jaciel está con un estreñimiento también. Y además de eso, asma. O sea, Se salió pegó premiado. toda la feria. Salió premiado. Todo un combo. Entonces yo busco un gastroenterólogo de niños, doctor Morales, para que me lo vea. Y se lo llevo y le explico también lo que yo estoy viendo en él. Y me dice, mamá, me dijo él así, yo no veo nada neurológico en él, pero usted es la madre. Usted, usted está viendo, entonces la voy a mandar con una psicóloga del hospital de niños para que se lo vea. Claro, cuando ella lo ve me dice, este niño es autista. Qué fuerte, así sin más, ni Sin más, siquiera. sí, Eso fue un masazo también. este niño es autista y hay que mandarlo a la escuelita del hospital de niños. Y, Con la doctora Liliana, que Dios la bendiga, donde quiera que se encuentre. sí, Le guardo mucho cariño yo a ella. sí, la niña Liliana La niña Liliana. y la doctora Jiménez, que fue la que lo empezó a tratar en el hospital de niños. La niña Lilia. Todas ellas, gente muy, muy especial. Pero eh, yo vengo y le digo a tu papá y le digo, vea, ese diagnóstico me lo dieron, pero ni usted ni yo vamos a decir que el niño es eso, sino que vamos a decir que el niño está creciendo en sabiduría y conocimiento, vamos a dar la palabra. Y va a tener las mismas oportunidades que Gerson, la misma ropa, los mismos juguetes, los mismos estudios, todo. No hubo ninguna diferencia en No eso. vamos a hacer diferencia en ninguno de los dos. Eso yo lo recuerdo con claridad. Mi hermano, a pesar de sus limitantes y de su todo, pues siempre yo lo tuve a la par mía. Yo desde pequeño fui un estudiante connotado, mamá, ¿recuerdas eso? Sí. Siempre mostré mucho talento. Entonces, más bien Jaciel en su momento tuvo que alcanzarme a mí Sí. para que estuviéramos al mismo nivel y que pudiéramos estudiar juntos. Eso es súper interesante. Pero con él nunca se hizo ninguna diferencia. Siempre nos trataron como iguales. Y yo les puedo decir que todo eso a mí me formó. Me formó como creyente, como cristiano, como ser humano, me ayudó a tener empatía, a tener sentimientos, a ser una persona sensible, a ser humilde, a un montón de cosas que realmente yo de otra manera yo no hubiera logrado. Fue un proceso complicado el de Jaciel, fue duro, fue difícil, largo. fue largo, toda su escuela, su colegio, yo puedo darme una palmadita en la espalda y decir que entre mami y yo lo sacamos ahí adelante Sí. en temas de estudios. ¿Te ve como un papá? Me ve casi, eso es tremendísimo. ¿Y te quiere? Y nos quiere muchísimo, y a mí particularmente por todo eso. Pero mi hermano es un milagro, todo el diagnóstico que se dijo de él, nada se cumplió. De mi hermano se decía que el kinder, olvídate, escuela, ¿qué es eso? Y colegio, menos, jamás. O sea, de mi hermano no se esperaba absolutamente nada y mi hermano llegó hasta el cole de manera exitosa. Lo llevamos entre nosotros, todo lo jalamos y lo logramos sacar adelante y eso fue poderosísimo. Quiero abordar otro evento porque se nos... Pero antes de que te vayas, Sí, claro. La decisión que tú tomaste siendo un niño de ir conmigo al hospital de niños a aprender todo lo que le enseñaran a Jaciel para ayudarle vos a él. Sí, yo desde muy pequeño... tomabas decisiones con menos de 4 años. Qué tremendo eso. Yo era muy aventado y yo ahora que escucho y toda esta entrevista y empiezo a repasar, entiendo que mucho de ese carácter venía de Osman, de todo lo que me habías impregnado. Y es interesante porque ahora uno como ministro que está predicando un mensaje, que está tratando de llevar e impactar la vida de otros con un mensaje que cambia vidas, es impresionante porque yo digo, ¿de dónde saqué todo esto aventado que soy de ir y tocar la puerta a este que me abra, a este que me escucha, a este que me entreviste? Y hacer conexiones divinas, lo que vos hablabas hace un rato.
Y bueno, ahora uno ve que ya uno lo trae en el ADN, que ya es algo que viene impregnado en el espíritu y que es aprendido, porque a mí me enseñaron desde pequeño, yo siempre escuché que Dios era un Dios de milagros, que Dios era un Dios de palabra, que Dios aquí, que Dios allá. O sea, yo, Pues así fue sanado del asma y bueno, del ano anterior. lo de Jaciel también, no sé si te acuerdas el milagro en lo del tema del El dedo. bueno, No sé si era en Club 700, que se me olvida el nombre de este siervo Ben, ya murió él. ya falleció, ya partió con el Señor. Mi hermano está frente al tele. Mi hermano le pasó algún accidente en el dedo en el hospital y tenía el dedo muy mal. Necrosado. Y ellos están viendo un programa que ni siquiera era en vivo, pero era del Club 700. El hermano Ben está orando ahí y está hablando sobre un niño con un tema del dedito. Bueno, han sido locuras de locuras. Hay un evento más que yo quisiera tocar. Lo quiero tocar porque a mí me impacta muchísimo. A mí me impacta mucho porque es un evento que marcó un derrotero para mí, un antes y un después. De hecho, ya de este evento hay un video inclusive que ustedes lo pueden buscar en mis redes sociales. Y es el evento de mi papá. En el año 96, noviembre del 96, tú estás en casa y le descubres que a mi papá un tema de que se pone él muy mal y ves un mal aliento, lo llevas al hospital y a papi le hallan cáncer. Yo quisiera que nos cuentes tu parte, porque los que no lo han visto, vean el video y vean la parte de papi. Pero quiero la parte de mami porque esta es una parte muy importante, porque yo entiendo que por ahí también operó la sanidad del Señor para la vida de mi papá. A mí me gustaría que los días previos a la cirugía y a todo lo que se da, nos cuentes qué fue lo que te habló el Señor, cómo fue que te lo dijo y qué fue lo que te dijo. Sí. Bueno, primero tu papá se resistió a ir a hacerse los exámenes. No quería. No quería, dijo que no, que el Señor lo sanaba. Y en un cáncer no se puede esperar, porque avanza muy rápido, más uno de estómago. Sin embargo, pasaron 8 meses y el hombre no iba. Cuando se puso muy, muy, muy mal, estando allá donde tu tío Iván, me llamó y me dijo, y yo, bueno, si viene para acá, viene para hacerse la gastroscopía y para que el doctor lo vea, porque lo que usted tiene, náuseas matutinas y vómitos y diarrea, tienen un nombre, y no se lo voy a decir, ¿verdad? Para no soltar, porque cuando uno le dicen, usted tiene tal cosa y la gente la coge y dice, sí, la tengo, sí, es lo que ya está, ya la tuvo, ¿verdad? Entonces, y adquieren ese... Entonces yo le dije, vean, no le vamos a decir nada a nadie, no le vamos a contar nada a nadie, usted no va a decir diagnóstico de nada y vamos a orar. Entonces yo vine y oré por él y después le dije al Señor, estando inclusive creo que era en la iglesia, le dije, Señor, gracias porque tú lo has sanado, pero yo estoy hablando en fe. Y el Señor me dijo, tú lo has dicho, mi siervo Manuel Emilio Vindas Montero, aunque no me conoce, hará aquello que yo quiero que haga. Y yo vengo y le pregunto al doctor que ya yo había escogido, yo lo conocía por doctor Vindas. Doctor, ¿cómo es el nombre suyo? Manuel Emilio Vindas Montero, ¿por qué, Gloria? Qué poderoso. Tú no sabías el nombre, no, pero Dios te lo dicta, te lo da. Dios me lo dice. Y ¿verdad? Luego confirmando con el doctor te das cuenta que se llama como el Señor te está diciendo. Cuando nos damos cuenta del cáncer y él va a operar y abre, el doctor se da cuenta de que está avanzado, que hay que quitar parte del páncreas, que hay que quitar el 90 y el resto por ciento del estómago y todos los ganglios del exófago. Y entonces él hizo la cirugía. Otro día cuando yo hoy le pregunto, porque él entró a las 8 de la mañana y salió a las 4 de la tarde, estaba en recuperación. Vea todas las horas que pasaron en la cirugía. Yo llego y le digo, doctor, ¿cómo le fue? Yo pensando que el doctor me había dicho que, como yo había oído la voz del Señor de que iba a hacer lo que él quería. Entonces el doctor cuando me dice, muy avanzado, muy grande, y posibilidades de nada, no califica ni para radioterapia, ni para quimioterapia, ni para nada. Ahí usted cuídelo el tiempo que Dios lo tenga aquí nada más, o que Dios haga un milagro. Lo que hice fue que hice algo que nunca he hecho. Tuve que hacer, porque no era tan grande que no podía coger el tejido, tuve que hacer como una gasa para acá y para allá. Bueno, ya él me explicó todo lo que había hecho. Ya son 25 años han pasado. 25 años, como si nada. Lo dejaron con hierro y con vitamina B12
porque era de por vida. Y después dijo que ya no se la ponían más. Bueno, es que mi papá ha sido un hombre de armas tomar y eh, muy decidido. Cuando dice que va a hacer algo, lo hace y punto. Y come de todo. Y come de todo. Mi papá ya es un anciano de 65 años. Ya le dije la edad de mi papá, no le voy a decir la edad de mi mamá, esa la vamos a ocultar en este episodio porque es un episodio para honrarla a ella. Así que no vamos a contar la edad de ella, pero mi papá ya es un hombre ya mayor y bueno, es claro que hubo una sanidad divina en aquel momento Claro. porque han pasado 25 años Y no, nada. y no le afectó en absolutamente nada y de verdad, si Dios no lo hubiese sanado, entonces mi papá definitivamente ya no estaría por aquí. No, y otro médico hubiera cerrado nada más, no hubiera hecho nada. Claro, efectivamente, que Dios bendiga al doctor Manuel Emilio, donde quiera que se encuentre, que lo bendecimos en el nombre de Jesús, porque a través de la ciencia Dios también puede operar milagros asombrosos y puede usar las manos de cualquier médico para hacer una sanidad divina. Ya casi vamos cerrando, mamá, no vamos a extendernos mucho en esta súper bella entrevista que me has concedido. Pero quiero que me cuentes un par de cositas más, que le podamos dejar un par de joyas a la gente sobre tu vida, sobre tu ministerio. Y después de que sales del hospital y te pensionas, hay un momento difícil en tu vida, cuando ya estás pensionada, donde te enfermas y donde hay toda una situación. Me gustaría que me narres, que me cuentes cómo te saca el Señor de ahí, que eso fue hace poco, hace no mucho, ¿verdad? Sí, fue muy fuerte, Jesús, fue muy fuerte. Me dieron crisis hipertensivas. Acuérdate que vos me llevabas al hospital y la doctora te decía no es compatible con la vida. La hormona tiroidea se disparó y vinieron, duró como 8 meses. No comía, no dormía. Me dieron crisis de pánico. No daba del cuerpo. Bueno, fue algo y experiencias demoníacas muy fuertes de ver los abismos, de ver lo que ocurre en el infierno, de ver la eternidad. Eso no he hablado yo nunca, ¿verdad? Para mí es muy impresionante y yo quiero contarles porque yo conozco a mami de toda la vida, evidentemente, es mi madre. Ella fue la que me dio a luz. Pero yo toda mi vida, hasta este episodio que está contando ella ahorita, donde ella pasa por un periodo terrible, donde ya quiere morirse inclusive, yo toda mi vida solo veo una vida de victoria. Solo veo milagro tras milagro, prueba tras prueba, victoria tras victoria, sanidad tras sanidad. Y veo siempre, mi mamá siempre se ha caracterizado por ser una mujer súper alegre, súper simpática, siempre bromista, siempre charlataneando con uno, siempre riéndonos, siempre hemos sido así. Es algo que es parte como de nuestra genética yo digo que eso viene del lado de los Rodríguez, sí, que somos muy contentos, muy de buen humor, muy felices. Pero llega este punto de la vida donde mami se deprime, literalmente se deprime, no quiere nada con la vida, no quiere nada con nada, quiere irse de este mundo. Y para mí es muy fuerte y yo la forma en la que llevé la tempestad, y gracias al Señor, ya en aquel momento, la que hoy es mi esposa Raquel, que Dios la bendiga, en aquel momento empezamos a ser novios, justo antitos de que mami se pensionara, empezamos a ser novios Raquel y yo, y resulta que eso hizo que para mí todo el aguacero, todo el baldazo fuera muy fácil de llevar, porque Raquel estaba ahí con sus brazos para consolarme, para apoyarme, ha sido una mujer de Dios maravillosa. Pero el punto es que yo nunca había visto algo como esto en mi mamá. Yo nunca había visto a mi mamá quebrarse, nunca había visto, siempre había sido ella el roble, siempre ella había sido la columna de la casa y ahora la columna estaba resquebrajada y hecha a pedazos. Y eso fue para mí muy fuerte. Y quiero porque ya casi vamos a cerrar, pero quiero que entiendan que no siempre tenemos momentos buenos, hay momentos también donde nos podemos quebrar espiritualmente, donde nos podemos quebrar emocionalmente. Y fue un ataque, fue una cosa muy tremenda, un mamá. ataque muy fuerte, sí. Pero, ¿qué hace Dios al respecto? ¿Cómo te sacó el Señor con mano poderosa de todo esto? Gerson, ya yo cansada de estar, yo oraba también, pero no tenía las fuerzas que siempre he tenido para orar. Ya cansada, me habían mandado unos tratamientos
que más bien me estaban haciendo daño. ¿Te acuerdas que Te estaban matando, me estaban literalmente. matando? Me produjeron pérdida de tono en las piernas y todo eso. Entonces yo cogí todos los medicamentos, los de la hormona tiroidea, los de la presión, más los que me habían mandado, que supuestamente no se podían suspender. Los agarré y los boté y le dije, Señor, si tú me quieres sanar, amén. Y si no me quieres sanar, amén también, pero yo no me tomo una pastilla más. Y ahí empecé a dormir, empecé a dar del cuerpo, empecé a salir poco a poco, poco a poco. Y cuando ya me sentí un poquito así, ¿verdad? Como para volar, me fui y me compré un pasaje para irme para México sola. Después de semejante tempestad, ¿verdad? Claro. Después de esa, era con vos, pero en eso te vino lo del trabajo, me fui sola. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo que la intención era que yo saliera del país con mami, pero me contrataron en una empresa, bueno, mi trabajo que Dios me permitió estar por varios años ahí. Hay un video que también hablo ahí al respecto del trabajo. Y te fuiste sola para allá, para donde mi tío Eduardo, el pastor Eduardo Matarrita, allá en México. Ellas allá me trataron tan bien. El amor de las sobrinas políticas, que son como sobrinas mías de verdad. Suri y Yasimiel, que Dios las bendiga muchísimo, mis primas Eduardo, hermosas. Eduardo, muy especial, Sara. Y eso me sacó completamente, ese cariño y esa... creo que ellas viajaron conmigo. Podrías decir que el amor sana, el amor saca, el amor de las personas también ayuda. El amor es necesario. Los abrazos, el amor de Dios transmitido a través de las personas, ¿no? Los abrazos, que son para mí, los abrazos son indispensables. La gente necesita ser abrazada. En este tiempo de pandemia mucha gente está... Con distanciamiento social, ¿no? Y sufriendo. Qué difícil. Y sufriendo, ¿verdad? O sea, de que se han enfermado y todo, todavía no pueden ni siquiera abrazarse, que eso ayudaría mucho. Y en este tiempo de pandemia no puedo decir que no haya sido lo mismo, ¿verdad? Porque lo hemos hecho el grupo. Porque, bueno, yo fundé Cristo a la Mujer Agredida, acuérdate que no lo tocamos eso, que trabajamos para mujeres agredidas en el Hotel Costa Rica. Sí, eso también fue un periodo muy, muy bueno, buenísimo. Sí, muchas se sanaron, se levantaron. Fundé Mujeres Sin Fronteras, Dios me llevó, después de ese episodio, que estuve tan mal, a la Asamblea Legislativa, a abrir un grupo de oración en la Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, yo también pude participar no como parte de Mujeres Sin Fronteras como tal, pero sí como invitado en muchas ocasiones para orar, para ministrar, para tocar la guitarra y bendecir la Asamblea Legislativa durante esos años. Fue un periodo precioso de parte del Señor. En el Salón de Expresidentes se llenaba. Salón de Expresidentes. Ahí se tocó el shofar, se tocó alabanza y todo. Yo creo que soy la primera mujer que entró ahí a hacer una cosa de esa. Y la gente llegaba y hacía fila afuera porque eran muchísimas las mujeres que llegaban. Y en el Hotel Costa Rica también hasta 250 mujeres. O sea, experiencias muy lindas. Pero el grupo ha seguido. Y ahora por WhatsApp oramos, nos envían las oraciones. Las peticiones. Las peticiones. Y han habido milagros y milagros de milagros. Los milagros no paran al día de hoy, ¿no? Sanidades de sanidades. Y yo puedo decir hoy a los que nos están escuchando, realmente Dios existe. Realmente Dios nos ama. Realmente Dios está con nosotros. Realmente Dios quiere ayudarnos y quiere sanarnos y levantarnos. Amén. Qué fuerte, qué tremendo todo esto. Porque vean que han habido momentos complicados, difíciles, pero la palabra nunca ha escaseado. Y la bendición y la unción del Santo de Israel, la unción de Dios siempre ha estado de continuo en la casa de mi madre, en Tengo su la vida. misma pasión. Y existe, después de todos estos años, como al inicio, la misma pasión, el mismo fervor, el mismo fuerza. Como dijo Caleb, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta este tiempo y todavía 2021. Ese monte y lo derribaré. Aleluya, amén, qué bueno, qué poderoso. Ya casi estamos cerrando, mami. Quisiera que de ese depósito de aceite de Dios que hay en ti, te reconozco como una mujer, como una intercesora, como una sierva del Espíritu Santo. Quisiera que soltaras una oración sobre todas las personas que nos están escuchando para bendecir sus vidas, para bendecir sus casas y para bendecir este tiempo que se viene para nosotros en medio de la pandemia y post pandemia, para bendecir todo lo que se venga sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en Gerson y yo en esta entrevista.
Señor, oramos por cada una de las personas que está viendo y que va a ver esta entrevista, para que el shalom de Dios sea envolviéndoles, para que la sanidad divina sea tocando los cuerpos enfermos, Señor. No solamente los cuerpos que están enfermos, sino las mentes, las emociones, el dolor de muchos de haber perdido seres queridos y otros que tienen dolor por diferentes cosas, otros que han perdido su trabajo, otros que han perdido su economía, Señor, y no tienen que comer en este momento, que tú les asistas, porque tú estás en medio de nosotros. Oramos que toda enfermedad sea desalojada de los cuerpos y que el dedo de Dios sea tocando esas vidas y sanando y libertando a los que están cautivos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que luego de la pandemia nos podamos recuperar y nos podamos levantar y que nunca falte la harina y el aceite en los hogares y no falte principalmente el amor, la paz, el gozo, la justicia y la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. A todos los que nos han escuchado, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber estado hasta acá, hasta el final. Les bendecimos, les amamos en el nombre de Jesús. Feliz día a todas las mamitas. Que Dios las bendiga fuerte y grandemente. Será hasta una próxima ocasión. Nos vemos y nos hablamos. Chao.